Muy bien, que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos. Siéntanse como en su casa, pues nos sentimos contentos al tenerlos acá con nosotros. Habemos poquitos, pero el Señor dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Vamos a entrar a lo que es la enseñanza de esta hora y estamos viendo un tema titulado La disciplina en la iglesia. Vamos a continuar con este estudio. Estuvimos viendo el domingo pasado, dice que en la iglesia para que haya disciplina hay que mantener 4 áreas activas dentro de la misma iglesia. Y estuvimos viendo que la primera era el poder de la pureza, ¿verdad? Que la iglesia tiene que buscar la pureza, pues del Señor es puro. Estuvimos viendo primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 también. El segundo es el poder espiritual, dice, pero esto se logra a través de que los hermanos oren por aquellos que comienzan a predicar, aquellos que comienzan a trabajar en el ministerio. Pues esto era lo que hacía el apóstol Pablo, vimos en Colosenses 1, 9 al 14, donde dice él que desde el día que lo oyeron, que ellos se habían convertido, ellos comenzaron a orar por ellos para que fueran llenos de sabiduría de Dios en toda inteligencia espiritual. La tercera área activa dice que el poder del progreso, y estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, donde dice el Señor, yo conozco tus obras, y dice él, y tú tienes este problema, comienza a hacer las primeras obras, porque si no voy a venir pronto y voy a quitar el candelero de tu lugar. Entonces podemos ver que hay que progresar, pero esto se hace a través de que la persona sea disciplinada. Si no es disciplinada, nunca se va a esforzar por trabajar en la obra del Señor. Entonces el cristiano tiene que ser disciplinado. También vamos a ver ahora la cuarta área activa en la iglesia, y es el poder del propósito. Vamos a ver cuál es el propósito del Señor, porque es que Él ha puesto la disciplina en la iglesia. Y vamos a ver, ahí vamos a comenzar a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, y capítulo 2, versículos 9 al 15. Voy a pedirle a nuestro hermano Edenilson que me lea Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y el hermano Alberto me va a leer capítulo 2, versículo 9 al 15, siempre de Primera de Pedro. Vamos a comenzar ahí para que veamos cuál es el propósito de Dios al poner la disciplina en su iglesia. Amén. Gracias, hermano. Vea lo que dice, y aquí vemos el propósito de Dios al poner la disciplina en su iglesia. Dice el consejo de él, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Para qué debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Dice que tenemos que ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que el Señor quiere hallar gente, ¿verdad? O sea, quiere hallar que la iglesia tenga entendimiento, que se dé cuenta cuándo es que hace mal y cuándo es que hace bien. Porque el propósito, cuando Él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, quiere decir no estar embriagado en las cosas malas del mundo, porque tenemos que esperar en la gracia de Dios que se nos traerá. Dice,
cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. O sea, cuando venga a llevar la iglesia. Y Él quiere encontrar una iglesia que sea tal como Él la quiere. Y vamos a ver más abajo. Dice el versículo 14. Mire lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, dice. ¿Cuáles eran los deseos que nosotros teníamos? Podemos enumerar muchos. ¿Verdad? Nos gustaba irnos para las fiestas, nos gustaba andar haciendo cosas que nuestra carne nos pedía, pero dice Él que ahora somos hijos obedientes, si es que hacemos lo que Él dice, si es que somos disciplinados, si es que no somos rebeldes, porque el que es rebelde es porque no es disciplinado, es indisciplinado. Entonces dice Él, como hijos obedientes. ¿Cuántos son obedientes en esta tarde acá los que están presentes? ¿Son obedientes todos? Qué bueno. Entonces dice, mira el consejo, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en esta ignorancia. Bueno, antes tenían esos deseos, dice el Señor, porque estaban en su ignorancia, no conocían a Dios, por eso lo hacían. Pero ahora, dice, no se deben de conformar, esto es, no seguir viviendo en las mismas cosas que antes hacíamos. Por eso no se conformen con seguir igual, sino que deben de seguir sus lomos de su entendimiento y esperen por completo. Y si son obedientes, ustedes no se van a conformar a los deseos que antes tenían, o sea, que le daban rienda suelta a la carne. Pablo aconseja a los romanos, capítulo 12, vamos a ver Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, para que veamos lo que el apóstol Pablo dice a los romanos también. Estos hermanos siempre estaban tratando de que en la iglesia hubiera perfección, que la iglesia fuera guiada, se dejara guiar por el Espíritu Santo. Dice así, mira, el versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pero vamos a ver primero el versículo 1. Dice el apóstol Pablo, está haciendo una rogatoria a los hermanos en Roma. Le dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. A Dios le duele el corazón ver que ustedes, siendo cristianos, no tratan de ir más adelante, se mantienen de igual forma como antes. Dice él, por las misericordias de Dios, que presentéis, oiga bien, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo es un sacrificio vivo, hermano Meléndez? Amén. Amén, hermano de Nilsson. Un sacrificio vivo. Dice Pablo acá, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén, hermano Alberto. No. Bueno, vamos a ver. Dice él que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir también poner en primer lugar a Dios antes que nada.
Sacrificar todo lo que a nosotros nos guste por el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque usted ya está vivo, usted no está muerto. Nos hemos levantado de las tinieblas. Cuando andábamos en nuestros deseos pasados, estábamos haciendo las cosas que agradaban a la carne. Pero ahora que ya estamos vivos, debemos de presentarnos como Dios manda, y esto es poner en primer lugar a Dios y después las demás cosas. Como dice Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Primer lugar a Dios. Es presentar, sacrificar todo lo que a veces a usted le gusta más, a mí me gusta más, pero dice, no, yo tengo que hacer lo que Dios me manda. Es presentar sacrificio. Usted que castiga su cuerpo, como decía Pablo, golpeo mi cuerpo para no hacer lo que yo quiero. Entonces dice acá, es presentar, Pablo le está diciendo a los romanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Oiga bien, Pedro dice, allá vamos a ver que Pedro está diciendo también, y vemos que el propósito de Dios al poner la disciplina en la iglesia es que Él quiere un pueblo santo, así como aquel pueblo que sacó de Egipto, ¿verdad? Aquel pueblo que escogió para que le glorificara, y le decía, ustedes si guardan mis mandamientos y mis estatutos, serán mi especial tesoro. Él les decía eso, ustedes serán la niña de mi ojo, pero yo los voy a bendecir. Entonces, Él dice, ustedes tienen que ser santos. Dios siempre ha pedido santidad de los seres humanos, pero eso se logra a través de que uno respete a Dios. Pero el que es indisciplinado no respeta a Dios, hace lo que a él le place, ¿verdad? No se da cuenta de que ya no se pertenece a él mismo, no se da cuenta que ha sido comprado a precio de sangre. Dice Hechos 20:28, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Somos comprados a precio de sangre. Entonces debemos de sacrificar nuestros cuerpos por la verdadera adoración a Dios, ponerlo en primer lugar a Él. Entonces dice Él, santo, oiga bien, agradable a Dios. Él se agrada, el propósito de Dios es que nosotros seamos santos, y eso es agradable a Dios, dice, que es vuestro culto racional, o sea, nuestra forma de comportarnos delante de Dios y delante de la gente. Ahora el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa no conformarse a este siglo, hermano Edenilson? Mire, dice el Señor, no os conforméis a este siglo. La pregunta es, ¿qué significa conformarse a este siglo? La persona que es disciplinada no se conforma. ¿Pero qué es conformarse a este siglo? Conformarse a este siglo, hermano, es decir, no, si yo así soy, es que Dios así me hizo, Él sabe que yo hago cosas malas, pero que Él me va a dar la salvación en el día final. Eso es engañarse a uno mismo, dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice. Entonces, dice Él, no os conforméis a este siglo. Dios tiene la capacidad de transformarnos, de cambiarnos, de ayudarnos para que seamos tal como Él quiere que sea. ¿Cómo quiere que seamos Él? Santos. Seamos santos, dice acá. Entonces, sigue diciendo, y no dice que no se conformen a este siglo, sino transformaos, oiga bien, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde comienza la transformación? Comienza en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Mire lo que dice el versículo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y qué significa transformar, hermano Edenilson? Un cambio, amén. Un cambio de interior, que ya no va a pensar igual como antes pensaba,
Si antes pensaba hacerle daño a la gente, hoy ya no lo va a pensar, porque ha sido transformado, ha sido cambiado, en otras palabras. Entonces dice él, transformados por medio de la renovación. Oiga bien, ¿a dónde comienza? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. Cuando nosotros hemos transformado nuestro entendimiento, entonces comprobamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Que Él quiere que nosotros seamos obedientes, que no seamos rebeldes, que no andemos peleando con nadie, porque hemos sido transformados y hemos entendido que esto le agrada a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Entonces, por esa razón Él pone la disciplina en su iglesia. Pero vamos nuevamente a Pedro, vamos a ver lo que sigue diciendo Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice él, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Teníamos muchos deseos, hermano. Le dábamos rienda suelta a la carne. Ahora ya no tenemos que hacerlo. Porque dice Primera de Juan 2, 15 al 17, dice el Señor, dice, no améis al mundo. Oiga bien, esos deseos que teníamos nosotros, amar las cosas del mundo, las prácticas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oiga bien, el amor del Padre no está en él. O sea que Dios no lo ama porque está haciendo lo malo. El amor del Padre no está en él, dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? ¿Todos? Entonces el consejo es, no améis al mundo. Dice acá, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Y cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, esto nos está diciendo que no debemos de practicar las cosas que la gente hace, las cosas malas que la gente anda haciendo, porque antes lo hacíamos nosotros. Dice a los Efesios que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora ya no. Entonces dice él, los deseos de los ojos. Dígame, hermano de Nilsson, un deseo de los ojos. Dice, los deseos de los ojos. Un deseo de nuestros ojos, ¿cuál es? Hermano Alberto. Ahí deseó y con desear cometió pecado. Porque el Señor dice en Mateo 10, 28, dice, 27 dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, y todo aquel que adultere sea muerto. Mátenlo, porque adulteró, pero hacer el hecho. Sin embargo, dice Cristo, y en el 28 dice, pero yo os digo, oiga bien, deseo de los ojos, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, oiga bien, el problema no es verla, el problema es codiciarla, quererla tener. Es decir, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, sin haber hecho el hecho, imagínense. Entonces el Señor dice, se conformen a los deseos que antes tenía, y por eso es que Él pone la disciplina en la iglesia, para que la iglesia cambie de forma de pensar y se vaya acercando cada día más a Él. Entonces ese es un deseo de los ojos. Otro deseo puede ser que usted ve algo en alguien, ¿verdad? Y usted lo codició, y como no lo puede tener usted, viene y se lo roba. Otro deseo de los ojos. Pero la vanagloria de la vida es creerse uno que es mayor que los demás o que es mejor, ¿verdad? Este es vanagloriarse.
creerse superior. Ahora, pero dice la siguiente parte, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Mire, la carne desea muchas cosas. Desea ir a los bailes, desea ir a las ruedas, desea ir a los campos de fútbol, deja la iglesia por irse para allá. Ese es deseo de la carne. Pero el Señor dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios no lo ama. Porque nosotros no le amamos. ¿Qué necesitamos nosotros para amarlo? Guardar sus mandamientos, dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, y yo también le amaré, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando guardamos sus mandamientos, los ama él. Pero si hacemos las cosas malas, entonces él no nos ama, porque tampoco nosotros lo amamos. Entonces, sigue diciendo el versículo 17. Dice él, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. O sea, el cristiano que es disciplinado nunca va a ofender a Dios. ¿Cómo lo podemos ofender? Dice el Señor, con solo aborrecer a un hermano, ya se convirtió en homicida y ya estamos haciendo a un lado a Dios. Porque Él dice también, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. A veces alguien puede tener problemas contra un hermano, cree que contra él es el problema. No, no es contra el hermano, es contra aquel. Debemos de tener cuidado. Porque él dice 1 Juan 3:15, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y un homicida no tiene vida permanente en él. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque no tiene disciplina, no respeta a Dios. Por eso es que el Señor está tratando de que la iglesia sea perfecta, porque eso es lo que Él quiere. Por eso nos aconseja, dice el versículo 14 acá, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Está bien, dice Pedro, antes lo hacían por ignorancia, pero dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga el consejo del Señor. Dice que así como aquel que nos llamó es santo, ¿qué nos quiere decir? Que sigamos su ejemplo. Si Él es santo y Él nos ha llamado para que seamos su pueblo, también debemos de seguir el ejemplo de Él, que Él es santo. Por eso dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos solamente en la iglesia. ¿Cómo dice? Dice así. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí en la iglesia, allá donde ande trabajando, allá en su casa, donde quiera, para que sea ejemplo a las demás personas. En toda nuestra manera de vivir, hermano. Por eso es que el Señor pone la disciplina en la iglesia, mire, porque Él tiene un propósito. Él quiere un pueblo que le glorifique, que le dé la honra y la gloria a Él, y que siempre tengamos en mente que Él nos pide santidad. Estuvimos viendo en tiempos pasados, en domingos pasados, que dice Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el propósito de Dios es que sea santa la iglesia, que busque la perfección, porque sin la santidad, dice, nadie va a poder entrar allá. Por eso es necesaria la disciplina en la iglesia, hermano, porque si no se le hace ver el mal que está haciendo, entonces él va a seguir y en el día final va a salir mal. Y el Señor dice, si tú no le advertiste para que se apercibiera su mal camino, entonces de ti voy a demandar la sangre de él. Imagínense, es problema. Entonces por eso es que el Señor nos dice, nos enseña, ¿verdad?, que nosotros hagamos ver a la iglesia. Ahora dice el versículo 16, mire el propósito de Dios. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor dice eso. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos quieren ser santos?
todo. Entonces tenemos que hacer lo que el Señor dice. Dice el versículo 17, mire para que veamos, que todo aquel que está honrando a Dios, que está buscando la santidad, es porque invoca el nombre del Señor y quiere influir en aquellos que no se han convertido. Esto quiere decir que tiene que ser ejemplo. Mire lo que dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oiga lo que dice el Señor. Si nosotros invocamos por Padre aquel que nos ha llamado sin acepción de personas, entonces por eso el propósito del Señor es que seamos santos, para que su palabra haya cabida en las demás personas, para que puedan decir verdaderamente sí, este hermano o esta hermana, ¿verdad? Se comporta bien, ha cambiado, máxime si lo conocen como ha sido, ¿verdad? Malcriado o malcriada, y ya la oyen que ya no habla malas palabras, entonces ha cambiado. Entonces puede invocar el nombre del Señor y nadie le va a rechazar. Pero esto es cuando tenemos disciplina. Ahora ese es el propósito del Señor. Ahora veamos que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 15. Amén. Gracias, hermano. Oiga lo que dice. Mire el consejo del Señor. Vemos que el propósito de Él es tener un pueblo que sea ejemplo a toda la gente. Mire, pero dice el versículo 9, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Oiga bien, somos linaje escogido. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice desde antes, dice Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo, estábamos en la mente de Dios y por eso estamos acá. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 6, versículo 44, decía él, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y serán todos enseñados por Dios. Oiga bien, estamos acá porque el Señor nos trajo, no por nuestra bella gracia, no porque a nosotros nos gustaba ser cristianos, sino porque Él se complació en nosotros y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Oiga bien, todos nosotros somos sacerdotes, dice Apocalipsis 3:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora dice acá, real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo quiere ese pueblo Él? Lo quiere que sea santo. Por eso hemos visto también que el Señor dice que Él va a venir a llevar una iglesia que no tenga mancha ni arruga, sino que sea santa.
Así la quiere Él. Por eso, dice Él, voy a poner la disciplina para que ellos puedan comportarse como yo ordeno. Entonces dice acá, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió para que fuéramos su pueblo, para que anunciéis, oiga bien, hasta un propósito ahí, lo que le estaba diciendo. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, tenemos que ser santos para que seamos ejemplo a la gente, para que la gente no vaya a rechazar el mensaje. Si lo rechaza, pues ya quedó en él, pero no porque usted le dé mal testimonio, sino porque la gente es así, que no quiere apartarse de lo malo. Pero dice, para que anunciéis, oiga bien, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito de Dios, al llamarnos, a escogernos, al hacernos real sacerdocio, nación santa, para que, dice, anunciemos sus virtudes. Oiga bien, eso es lo que el Señor manda, de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Oiga bien, ¿de dónde los llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Dice Pablo a los Colosenses que Él nos sacó de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13 y 14, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, vemos acá, el propósito del Señor al poner la disciplina en la iglesia es porque Él quiere que cada día nos vayamos perfeccionando, que vayamos buscando la santidad, y que Él quiere que nadie blasfeme su nombre, porque nosotros, si somos cristianos y andamos haciendo cosas malas, el nombre de Dios es blasfemado. Pablo dice a los romanos, por culpa de nosotros, dice, a veces el nombre de Dios es blasfemado todo el día, porque nos comportamos como que no somos nada. ¿Por qué? Porque somos indisciplinados, porque no respetamos a Dios. Y mire, Él quiere que anunciemos sus virtudes. Y para eso tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser luz, que iluminemos en todo lugar. Ahora el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo, dije, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Oiga bien, antes no éramos nada nosotros. Cuando Cristo vino a buscar, dice, a su pueblo, Él no venía a buscarlos a nosotros, venía a buscar a su pueblo, al pueblo de Israel. Por eso dice Pedro acá, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, dice, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A Dios le dolió el corazón al vernos hundidos en el pecado y dijo, voy a ir a morir por ellos. Esa fue la razón por la cual Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, porque vio que el ser humano no se podía salvar por sí mismo si no fuera Él que hizo el sacrificio perfecto. Entonces por eso dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Le damos gracias por eso? Somos pueblo de Dios. No, antes no éramos nada. Dice Pablo a los Efesios, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero que Él los ha llamado para que fuésemos su pueblo, pero quiere un pueblo santo. Y dice acá, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, o sea, Dios no se había compadecido de ustedes, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios le dolió el corazón, ¿verdad? Y los rescató, los sacó de las tinieblas. Ahora dice el versículo 11, amados, hace Pedro una rogativa aquí también, igual que Pablo allá en Romanos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Oiga bien, Pedro inspirado por el Espíritu Santo, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, estaba diciendo, hermanos, os ruego que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice Pedro, amado, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. ¿Quién es un extranjero, hermano de Nilsson? Dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué entendemos por extranjero? ¿Ah? Extraño, que es de otro lugar, ¿verdad? Que no es de la nación tal vez donde está. Así como cuando nosotros vamos a otro lugar, nosotros somos extranjeros en otra parte. Vienen otros de otro lugar acá, son extranjeros acá en nuestro lugar. Y entonces dice Pedro, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Un peregrino es aquel que va de paso.
no tiene morada fija, él va de paso. Entonces dice, ¿cuál es el consejo? Mire, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga bien, un cristiano disciplinado se abstiene de darle rienda suelta a la carne. Dice que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque estos deseos carnales están batallando contra su alma. Y si usted no batalla contra estas cosas, entonces su carne lo va a inducir al pecado y su alma va a ser condenada. Entonces dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, manteniéndose siendo ejemplo en medio de toda la gente que no es cristiana. Que nadie diga, miren, ese dice que va a la iglesia y miren, allá lo vi haciendo esto y esto. ¿Cómo dice que es evangelio? Porque no dicen que es cristiano. ¿Cómo dicen que es evangelio? Y allá lo vi haciendo cosas, ¿verdad?, que no convienen. Entonces, por eso Pablo decía a los corintios que nosotros somos carta leída de la gente. Por eso el Señor quiere que busquemos la santidad. Por eso dice que debemos de mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo quiere el Señor que nos comportemos? Nos comportemos siendo ejemplo, que nuestra manera de vivir sea buena delante de toda la gente, para que en lo que murmuran, dice, que hablan de usted, pero cuando dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, si hablan de usted, cuando el Señor venga y vean que a usted le da la salvación, entonces ellos van a decir realmente eran cristianos. Pero tiene que ser ejemplo, dice, porque él dice, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifica a Dios en el día de la visitación. O sea, cuando el Señor venga, que nos va a llevar, dice, vean, dice, al considerar vuestras buenas obras. O sea que el propósito del Señor es que siempre hagamos buenas obras. Ahora el 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Aquí está haciéndonos ver que si nosotros somos obedientes, si nosotros hacemos buenas obras, nosotros no vamos a andar peleando con nadie, porque hay hermanos a veces que pelean con los gobernantes, ¿verdad?, con los alcaldes, cuando les vienen unos recibos, ¿verdad?, bien elevados, van a pelear con la gente esta. Y el Señor dice acá, miren, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Quiere tener alabanza de los gobernadores? Haga el bien. Pero eso lo va a hacer la persona que se comporta bien delante de Dios. Ahora el versículo 15 dice, porque esta, oiga bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos? Haciendo bien, comportándonos, haciendo ejemplo delante de la gente. Por eso dice el versículo aquí arriba que leímos, cuando él dice que debemos de comportarnos bien entre los gentiles, debemos de mostrarles que verdaderamente somos cristianos. Ahora vamos a ver, ¿qué nos debe guiar en la visión de Dios en la disciplina? Dice, bueno, vamos a ver primeramente el carácter santo de Dios. Vamos a ver Levíticos, capítulo, ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, hermanos, porque el tiempo es el peor enemigo de nosotros, pero ya se terminó el tiempo. Vamos a continuar el siguiente domingo, si el Señor así lo permite. Pero hemos visto que el propósito de Dios es que hagamos buenas obras, que seamos ejemplo en medio de toda la gente, para que en vez que blasfemen del Señor,
dice, den gracias a Dios al considerar nuestras buenas obras. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano siempre debe de mostrarse bien, ¿verdad? Mostrar buenas obras para que la gente pueda un día venir también a la iglesia al darse cuenta que verdaderamente nosotros hacemos la voluntad del Señor. Vamos a llegar hasta acá y vamos a tener unos 5 minutos de descanso para después entrar a lo que es la conmemoración de la muerte del Señor. Que el Señor les bendiga.